esta tarde quiero repasar, al comenzar, la profecía que como adventistas todos conocemos bien. La profecía de Daniel, el capítulo 7. Y no voy a estudiar todos los detalles de Daniel 7, porque quiero especialmente llegar a la parte final de esta magnífica profecía. Así que la primera parte del capítulo solamente vamos a repasar, y ustedes me van a ayudar. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. La primera bestia es un león. Ahora díganme ustedes, ¿qué representa el león? Eso estuvo débil. Deben estar fuertes después de haber comido. ¿El león representa qué reino? Babilonia. Mejor, Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿El oso representa qué reino? Medo-Persia, muy bien. Luego tenemos una tercera bestia que es un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Y luego tenemos una cuarta bestia. Le decimos la bestia espantosa y terrible. Porque no hay nada en este mundo que se parezca a esa bestia. Y esa cuarta bestia representa ¿qué reino? Roma. Ahora, lo que yo quiero que notemos aquí en Daniel 7, porque quiero enfocarme en la cuarta bestia específicamente, esta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. La cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. Vamos a notar eso en el capítulo 7 y los versículos 23 y 24. Daniel 7, 23 y 24, hablando de la cuarta bestia. Digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que la cuarta bestia es un cuarto reino, Roma. Pero ahora quiero que noten que Roma, este es el imperio romano, Roma tiene otras 3 etapas de dominio. Vamos al versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del cuarto reino, de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. En Daniel, la palabra reyes y reinos, las palabras son intercambiables. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, les doy 2 ejemplos. En Daniel 2, Dios le dijo a Nabucodonosor que los 4 metales de la imagen representaban 4 reinos que se iban a levantar sobre la tierra. Pero cuando Dios le explicó a Nabucodonosor en cuanto al reino de él, el reino de oro, Dios le dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Pero luego, en el siguiente versículo dice: pero después de ti se levantará otro reino. ¿Captaron el punto? Dios le dice a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor tenía un ¿qué? Un reino. La cabeza de oro es Nabucodonosor y su reino. Aquí estas 4 bestias también representan 4 reinos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Daniel 7 y el versículo 17. Daniel 7 y el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. Las 4 bestias son 4 ¿qué? Reyes. Y algunos dicen, pero pastor, usted dijo que eran reinos. Lo que pasa es que reyes y reinos es intercambiable. Fíjense el versículo
23, para que vean que la cuarta bestia es un reino y no solo un rey. Dice, digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Es decir, que las bestias representan reyes que gobiernan sobre reinos. Ahora, volviendo a Daniel 7:24, tenemos esta cuarta bestia, y luego de la cabeza de esta cuarta bestia salen 10 ¿qué? 10 cuernos, y los 10 cuernos representan 10 reinos. Muy bien, 10 reinos. Ahora yo pregunto, ¿esta bestia existía antes que le salieran los cuernos? Pues es lógico. ¿Cómo puede decir que de aquel reino se levantan 10 reinos si el reino no existe todavía? Es decir, el reino existe por un tiempo solo. Luego después, ese reino le salen 10 cuernos. Es decir, Roma iba a ser ¿qué cosa? Dividida. Y Roma fue dividida. Las tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano del Norte, se parcelaron lo que antes había sido el Imperio Romano, y como resultado tenemos los países de Europa hoy en día, cada uno con su cultura y cada uno de esos países con su idioma particular, porque Roma, lo que había sido el Imperio Romano, fue dividido, exactamente como dice aquí. Así que llevamos 2 etapas hasta ahora. Tenemos la bestia sola, luego la bestia con 10 cuernos, que es Roma dividida, pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa. Sigamos en el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, y tras ellos se levantará otro. Pregunta, ¿ese cuerno pequeño se levantó en la cabeza de esa misma bestia? Sí, claro que sí. En la cabeza se levantan 10, y luego entre los 10 se levanta ¿qué? 1. ¿Son todas etapas de la cuarta bestia? Sí, porque los cuernos, los 10 salen en la cabeza del cuarto reino, y el pequeño también. Así que dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas llevamos hasta ahora? 3. Tenemos la bestia sola, el Imperio Romano. Segundo lugar, Roma, cuando se dividió. En tercer lugar, Roma, gobernada por el cuerno pequeño. Ahora, ¿por cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? Vamos al versículo 25. Versículo 25. Dice, y hablará, hablando de cuerno, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahora esta es la parte que vamos a hablar más adelante. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempo es un año. ¿Recuerdan que en Daniel 7 Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti? Estamos hablando de 7 años, ¿verdad? Así que aquí tiempo es un año. Tiempos, cuando en hebreo se usa la palabra en plural y no se pone un número, significa 2. Es el dual. Tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo, medio año. ¿Cuántos años tenemos? 3 años y medio. Pero en las profecías, el año bíblico tiene ¿cuántos días? 360. Eso lo pueden ustedes comprobar bíblicamente, de que el año bíblico tiene 360 días. A veces como adventistas lo asumimos, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque sí. Hay 3 formas de comprobarlo. ¿Quieren que las comparta? ¿O tienen apuro? Número 1. En la ley de Moisés, claramente se dice cuánto tiempo debía durar el luto para un muerto.
en algunos versículos de la ley mosaica dice que el luto debía durar un mes, mientras que en otros textos dice que debía durar 30 días. Busquen los textos, lo van a conseguir. Es decir, el luto debía durar un mes, que otros textos dicen que son 30 días. Vamos a nuestra segunda forma de comprobarlo. Génesis 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. 7:11. Dice aquí, hablando de la fecha cuando se inició el diluvio, el año 600. ¿Qué año? 600. El año 600 de la vida de Noé. ¿Qué mes del año 600? En el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio comenzó en el mes 2, día 17, año 600. Ahora vamos a Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuántos días? 150 días. Las aguas decrecieron, dice, se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ahora el versículo 4. ¿Cuántos son 150 días? Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, y todavía es el año 600 de la vida de Noé. Ahora ustedes díganme, ¿cuánto tiempo hay entre el mes segundo y el mes séptimo? Ustedes no están conmigo. ¿Sí? ¿Sí están? El diluvio comenzó el mes segundo. Las aguas decrecieron hasta el mes séptimo. Mismo día del mes, ¿sí o no? Exactamente 150 días. Pero ¿cuántos meses hay entre el segundo mes y el séptimo mes? 5. 5 meses. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 150. Ahora, dividan 5 entre 150 y ¿cuánto les da? 30. ¿Lo vieron o no lo vieron? Hay una tercera forma de comprobarlo. Y es que este periodo se le denomina de dos otras formas en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Dicho sea de paso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 3 años y medio, tiempo 1, tiempos 2, medio tiempo, medio año, 3 y medio por 360, que es el número de días que tiene el año. 3,5 por 360. ¿Cuánto les da? 1260 días. En el libro de Apocalipsis se mencionan 1260 días. ¿Sí? Sí se mencionan 1260 días como el tiempo que la iglesia tuvo que huir. Claro que sí. Pero Apocalipsis también se refiere a este periodo como 42 meses. Multipliquen 42 por 30. 42 meses, cada mes 30 días. 42 por 30, ¿cuánto da? 1260. Así que bíblicamente se puede comprobar que el mes bíblico tiene 30 días y que el año bíblico tiene 360. Claro, si el mes bíblico tiene 30, el año tiene que tener 360, porque multiplican 30 por 12, 360. Ahora, no quería tomar todo ese tiempo en ese punto, pero a veces tomamos por sentado algunas cosas y la gente nos pregunta y necesitamos tener una buena respuesta.
Ahora tienen 3 formas de comprobar este concepto adventista. Y claro, en la Biblia, días equivalen a años. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar entonces el cuerno pequeño? 1260 años. Muy bien. ¿Qué representa el cuerno pequeño? El cuerno pequeño representa la iglesia romana, conocido como el papado. Yo pregunto, ¿el papado es romano? ¿Por qué creen que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Cuál es su idioma? Latín. ¿Dónde tiene su sede? Es romana. Es una extensión del Imperio Romano. Allí se originó y allí se perpetuó. ¿Cuántas etapas llevamos de esta cuarta vez? 3. Roma, el Imperio Romano solo antes de dividirse. Segundo, el Imperio Romano dividido. Terminó de dividirse en el año 476 cuando se depuso el último emperador romano, que se llamaba Rómulo Aristóbulo, el último emperador romano. Luego, cuando se dividió Roma, viene la tercera etapa, que es la etapa de la iglesia romana. ¿Y cuánto tiempo duró? 1260 años. Pero ahora escuchen bien. En Daniel 7 hay una cuarta etapa, pero está tácita, está sobreentendida. No sale claramente en Daniel 7 la cuarta etapa. Según leen Daniel 7, dice que el cuerno pequeño va a ser el poder que va a gobernar el mundo antes que Jesús venga. El poder que va a dominar el mundo cuando Jesús regrese a aquel planeta va a ser el cuerno pequeño. Ahora escuchen bien. Si ese es el caso, yo pregunto, ¿tiene que recuperar el cuerno pequeño su poder? Si gobernó 1260 años, que terminaron en 1798, ya no gobierna más, pero va a gobernar inmediatamente antes que Jesús venga. ¿Tiene el cuerno pequeño que recuperar su dominio de nuevo? Claro, la cuarta etapa es cuando el cuerno pequeño recupere su dominio. Ahora escuche, lo que está implícito en Daniel 7 está claramente explicado en Apocalipsis, el capítulo 13. Porque en Apocalipsis 13 dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, ¿qué recibió al terminar los 42 meses? Recibió una herida mortal, es decir, se le quitó su poder al terminar los 42 meses. Pero luego dice que su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló todo el mundo en pos de ¿qué? En pos de la bestia. El cuerno pequeño o la bestia tiene ¿cuántas etapas de dominio el cuerno pequeño? 2. Durante los 1260 años y cuando recupere su poder de su herida mortal. En otras palabras, en Daniel 7 tenemos 4 etapas de la cuarta bestia. El Imperio Romano gobernando solo, el Imperio Romano dividido, la primera etapa del cuerno pequeño o de la Iglesia Romana. La Iglesia Romana recibe una herida mortal, de eso vamos a hablar en nuestro penúltimo tema de esta semana, el miércoles en la noche. Viene un periodo en que este poder no domina, pero luego su herida mortal es sanada y tenemos una segunda etapa del cuerno pequeño de la Iglesia Romana, que es la cuarta etapa de esta cuarta bestia. Ahora quiero que notemos 2 características que se mencionan en cuanto a lo que hizo este cuerno pequeño durante los 1260 años. Volvamos a Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Dice allí, hablando de este cuerno, y hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis dice que hablaba blasfemias contra el Altísimo. ¿Sabe lo que es blasfemia según la Biblia? Según la Biblia, blasfemia es cuando un mero hombre se declara a Dios
Y cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados, eso es blasfemia, según la Biblia. Es decir, tiene que tener un sistema que dice que tiene al representante de Dios en la tierra y que dice que tiene poder para perdonar pecados. Esas no son las características que quiero especialmente desarrollar. Sigue diciendo, y pensará. En inglés, he will think. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero piensa que lo está haciendo. Pensará en cambiar. Noten, no eliminar. No eliminar. Ni abolir. Pensará cambiar dos cosas, que son los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Ahora, como adventistas, nosotros sabemos en qué sentido el cuerno pequeño pensó cambiar la ley. Porque en realidad el cuerno pequeño representa a la iglesia romana. De alguna manera uno tiene que buscar una forma en que la iglesia romana pensó que podía cambiar la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Y como adventistas sabemos, miramos históricamente y nos damos cuenta claramente que la iglesia romana profesa haber cambiado la ley de Dios. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en cualquier catecismo de la iglesia católica y van a encontrar que el segundo mandamiento no está en el catecismo. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Pues no conviene tener ese mandamiento ahí, con todas las imágenes que hay. Y claro, sacan el segundo mandamiento. No está. Y como resultado terminan con 9 mandamientos. Pero la Biblia dice que son 10. Así que lo que hacen es dividir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero codicia es codicia. Es un mandamiento, no 2. Pero como eliminaron el segundo en el catecismo, entonces tienen que dividir el 10º en 2 para terminar con 10. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, que es más serio todavía, o por lo menos igualmente serio, es que la iglesia romana, vez tras vez tras vez, dice, nosotros, por autorización de Cristo, por el poder que Cristo le confirió a la iglesia, hemos cambiado, y usan esa palabra, hemos cambiado el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué día guarda la iglesia romana? El domingo. ¿Por qué guarda el domingo? Tiene que venir mañana en la noche, porque vamos a aprender cosas tremendas mañana en cuanto al día de reposo. Traigan visitas, porque el tema de mañana en la noche va a ser uno de los más importantes de toda la semana. La iglesia romana dice que el domingo es el día que hay que guardar. Porque dice, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo, porque Cristo le confirió esa autoridad a la iglesia. Pensará cambiar la ley. Ahí se encuentra ilustrado vívidamente lo que hizo la iglesia romana durante los 1260 años. Pensó que podía cambiar la santa ley de Dios. Yo lo único que les pregunto, si hay alguien aquí de la iglesia romana, no estoy diciendo que toda la gente que está en la iglesia romana son gente mala, yo creo que hay muchos hijos e hijas verdaderos de Dios en la iglesia romana. Yo creo que la mayoría del pueblo de Dios ahora no está en la iglesia adventista. La mayoría de la iglesia de Dios está fuera de la iglesia adventista. Entre los bautistas, entre los mormones, los testigos de Jehová, entre los católicos, hay millones de hijos de Dios que no conocen esto.
Y cuando lo conocen, si son sinceros, y el pastor habla, oyen la voz del pastor y le siguen. Y estoy del pastor, no estoy hablando de este pastor, estoy hablando de Jesús, el buen pastor.